Muchachos, estamos en la clase de métodos cuantitativos en su parte introductoria. Para ello vamos a ver algunos conceptos que ustedes ya conocen, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces tenemos que la empresa, según Peter Drucker, es una organización que agrega valor y crea riqueza. Y a consecuencia de esto, entonces, el objetivo de toda empresa es crear un cliente. Hay que establecer cuáles son sus necesidades y requisitos para poder satisfacer esas necesidades. Y se considera que una empresa es un sistema. Entonces definamos seguidamente qué es un sistema. Un sistema está conformado por entradas que se procesan, hay una transformación y se obtienen salidas. Y su concepto es que es una agrupación de diferentes elementos que juntos producen resultados que no se podrían obtener solo por los elementos individuales. En ese sentido, tiene dos características el sistema. Uno, que sus componentes tienen que determinarse su comportamiento entre ellos, y la interacción también. Son dos puntos importantes: interacción y comportamiento. Una empresa no está sola. En ese sentido, tenemos que buscar otro concepto que es la competitividad. Entonces se dice que la competitividad es muy importante porque es lo que me va a permitir a mí crear más clientes, como lo habíamos mencionado antes. Y desde ese punto de vista tenemos que considerar primero que debemos agregar valor al producto antes de aumentar el precio. Para ello, según los japoneses, se obtienen de tres maneras: dando productos que satisfagan las necesidades del cliente, a lo que llamaremos calidad; darle un precio justo por ese bien o servicio que se le está ofreciendo; y darle a tiempo, en el momento que lo necesita, en la cantidad que lo necesita, al cliente. Y sin embargo, muchas empresas prefieren primero aumentar el precio antes de que agregar valor. El ejemplo está dado aquí con el sándwich. Cuánto es el costo por unidad real versus cuánto se le vende al cliente. Entonces vamos a decir que la competitividad es una relación matemática directa entre el valor y la productividad. Valor es qué tan atractivos son los productos y servicios que ofrezco a mi cliente para que venga, me compre a mí y no se vaya a la competencia. Productividad tiene que ver con qué tan eficaz y eficiente yo estoy ejecutando la transformación de entradas en salidas. Para ello, entonces, vamos a también explicar un poquito desde el punto de vista de Porter lo que es la competitividad. La competitividad es se basa en que toda la empresa crea valor, como ya lo hemos venido viendo en las filminas anteriores, que se transforman con el fin de obtener un margen, o sea, las ganancias. Y como les había dicho, también el propósito del negocio es crear y mantener un cliente. No es solo atraer los clientes, sino mantenerlos. En ese sentido, volvemos al concepto de sistema, ¿verdad? Y ese sistema debe crear valor. Crear valor es una salida de ese sistema que llamaremos empresa. Y cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos. Todas esas actividades pueden ser representadas usando la cadena de valor. ¿Y qué es cadena de valor? Bueno, antes de ir a la cadena de valor, necesitamos establecer ese valor donde se pueda crear una ventaja competitiva para el cliente y así aumentar las ganancias. Pero habíamos mencionado anteriormente que el sistema está comprendido por
lo que son las entradas se procesan y tenemos salidas. Eso es un sistema perfecto con salidas planeadas, pero resulta que hay otro componente que se llamará desperdicio, que es el que va a generar una salida no planeada, y eso es lo que tenemos que tratar de reducir. Dentro del concepto de Porter, de cadena de valor, está lo que es obtener ganancias, y a la hora de obtener ganancias yo lo que voy a tener es que trabajar o con el precio o con el costo, pero eso lo vamos a explicar un poco más adelante en la presentación. Ahora bien, continuando con el concepto de cadena de valor, esta cadena de valor fue creada por Porter, es un modelo gráfico que me permite a mí conceptualizar más fácilmente todo lo que involucra en una empresa. Entonces, inicialmente tendríamos este esquema que les presento acá, que son las actividades primarias. Dentro de esa cadena de valor, estas serían las actividades primarias, que son aquellos procesos implicados directamente en la producción de bienes y servicios. Dentro de esto tenemos uno de los primeros es la logística interna, que tiene que ver con el almacenamiento de materias primas y cómo distribuirlos dentro de la empresa, dentro de la fábrica, dentro del área de servicio también. Luego tenemos las operaciones, que son las que transforman las materias primas en producto, y aquí es donde un factor importantísimo para eliminar el desperdicio no solo es el único, sino en cada etapa de esa cadena de valor, como lo estamos viendo ahorita, cada componente tiene su propio tipo de desperdicio. Luego tenemos la logística externa, que es cómo le llevo el producto al cliente, y también tenemos lo que es marketing y ventas como otro factor que tiene que ver cómo le voy a vender, cómo voy a promocionar mi producto o mi servicio, y también incluye la parte de postventa, no solo venta sino también postventa, que esto es la parte de el servicio. Ese servicio se refiere principalmente a el servicio postventa. Ahora bien, eso es en cuanto a las actividades primarias. Luego tenemos también las actividades de soporte. Dentro de esa cadena de valor, las actividades de soporte que tienen que ver con aquellas partes que su nombre lo dice, dan soporte a las actividades principales. Algunas de ellas son la infraestructura de la empresa, que es donde está, ¿verdad? Los activos, el activo, la empresa en sí, el negocio, la infraestructura, los activos. Luego tenemos lo que son la gestión de recursos humanos, que es el que dota de personal competitivo, competente, con sus destrezas necesarias para desarrollar el producto. Luego tenemos todo el desarrollo tecnológico, que aquí uno de los ejemplos es el sistema de información, computación, etcétera, y la parte de aprovisionamiento. Y todo esto, estas dos, tanto las actividades primarias como de soporte, tienen que ver con la generación del objetivo principal de toda empresa, que es generar ganancias. Luego vamos a tener, eso es en cuanto a la cadena de valor desde un punto de vista empresarial, pero no quiere decir que es lo único. También tenemos una cadena de valor desde el punto de vista industrial o de industria, de sector, en donde tenemos, se divide en los proveedores, pasando a los distribuidores. Los distribuidores le dan el producto a las empresas, a nuestra empresa. La empresa se lo da al comerciante y también puede ser que le llegue al usuario final.
como parte del cliente de la empresa, de nuestra empresa. Y aquí las funciones van desde los sistemas de abastecimiento hasta el sistema de gestión del cliente. Y esto es lo que se conoce, lo que definió Porter como la cadena de valor. Ahora bien, como les había mencionado antes, toda empresa busca obtener ganancias, que es también lo que Porter le llama como el margen. Pero entonces hay dos maneras de obtener ganancias. Tradicionalmente se ha dicho que la ganancia es una relación entre el precio de venta y el costo. El asunto aquí es, a la hora de analizar este enfoque, es que el precio depende del mercado. Sin embargo, el costo no depende del mercado, sino que está en las manos de la empresa. Y para obtener mercado, una de las maneras es a través de la innovación, tratando de ofrecer valor al producto. Ahora bien, una manera para reducir costos, que es lo que sí está en manos de la empresa, es a través del concepto de productividad, que ya lo hemos venido mencionando. Desde el punto de vista de productividad, se dice que la relación de productividad tiene que ver con las personas, cómo las personas me van a afectar los procesos. Y en términos de problemas, las personas solo aportan un 15%, en tanto que los procesos un 85%. Por eso es que gran parte de nuestro trabajo en una empresa es tratar de eliminar esos desperdicios para disminuir ese 85%. Ahora bien, ¿qué es desperdicio? ¿Cómo lo definimos? Bueno, el desperdicio vamos a definirlo como cualquier cosa dentro del proceso que no agregue valor y no contribuya a los beneficios de la empresa, entendiendo por beneficios las ganancias. Entonces, vamos a profundizar un poquito más sobre el concepto de productividad desde un punto de vista estrictamente económico, donde volvemos al concepto de sistema. El proceso obtiene entradas que se transforman y vamos a obtener salidas, habíamos comentado. Ese proceso, esa transformación puede ser física o química, y en las salidas vamos a tener bienes o servicios. Esto es un sistema perfecto, pero nada es perfecto, y habíamos comentado que ante tal aseveración, el desperdicio representa una salida no planeada de ese proceso, el cual, para reducir costos, tenemos que trabajar sobre él para tratar de reducirlo o eliminarlo. Y en ese sentido, entonces, volvemos al concepto, la definición de lo que es productividad desde el punto de vista económico, donde es una relación de salidas entre las entradas. Son indicadores. Todo indicador que tenga salidas entre entradas nos estamos refiriendo a productividad. Entonces, con base en esta definición de productividad, este concepto de productividad, es que hay que hacer un poquito más de detalle en cómo se mide la productividad, basada en su definición económica. Entonces, la productividad, habíamos dicho, es salidas entre entradas, donde para yo optimizar, o como dice acá, ser un impulsor de la productividad, yo puedo hacerlo de varias maneras, siendo eficaz a través del aumento de las ventas o a través del incremento de salidas por unidad de costo de producción. Y en cuanto a la entrada, aquí se refiere a eficiencia, es cómo optimizo el uso de la mano de obra y del capital. De ahí que existe un indicador muy importante que se conoce como factor total de productividad, para en el momento en que voy a medirlo.
Sin embargo, la productividad tiene otro factor que es el factor cultural. Desde el punto de vista cultural, yo necesito tener una buena base y esa base me la da la estrategia Kaizen, que se compone de varias herramientas con el fin de que voy a fomentar ese cambio cultural dentro de la empresa hacia una cultura más participativa y más productiva. En ese sentido tenemos 5 S, está Kaizen pero como herramienta. Tenemos también las herramientas de ingeniería industrial y control de la calidad. Tenemos por otro lado los sistemas de sugerencias y también tenemos los pequeños grupos de trabajo, el trabajo en equipo, que también es conocido como círculos de calidad. Y esa es la manera en que yo voy a obtener un punto de vista integral de la productividad. Ahora bien, para resumir la parte medible económica, desde un punto de vista económico de la productividad, tenemos lo siguiente. Ese punto medible al final representa cómo se está haciendo el desempeño del sistema. Entonces, aquí vean que volvemos al sistema, al concepto de sistema, donde tenemos entradas, esas entradas se transforman, es el proceso, y tenemos salidas, donde las entradas se refiere a no solo a materia prima, sino que a otros insumos, otros recursos, como lo son los materiales, la mano de obra, la energía, el dinero y los activos fijos, para transformarlos y obtener el producto o el servicio. Y eso es lo que le vamos a llamar como productividad total. Pero también yo puedo medir la productividad parcial de cada uno de los insumos. Yo puedo medir la productividad de la mano de obra, de los materiales, etc. Y entonces, teniendo un aumento en la productividad, automáticamente es un mecanismo que me va a permitir a mí obtener mayor mercado, y si obtengo mayor mercado, entonces voy a tener más ganancias. Eso es desde el punto de vista de desempeño, pero también yo puedo calcular desde el punto de vista de valor. Acuérdense que mencionamos que la competitividad es una función de valor y productividad. Aquí estamos hablando específicamente de productividad desde un punto de vista de desempeño. Pero desde el punto de vista de valor, yo también tengo una herramienta que se llama productividad del valor agregado, que me va a permitir definir cuánto es el aporte de los productos y servicios elaborados en función de la riqueza obtenida por la empresa. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección, que sería el primer tema de los métodos cuantitativos, la productividad del valor agregado. Y con esto terminamos esta lección. Muchas gracias.